La tarea para complementar la voluntad hacia el bien. Mayo de 1944. ¿Cómo trabaja la jerarquía en este momento? ¿De qué manera ayudan los maestros al trabajo de las fuerzas de la luz? Puede suceder algo de importancia y significado duradero en la próxima luna llena de mayo. ¿Cómo ven los maestros la situación mundial? ¿Cuáles son sus planes? ¿Pueden materializarse estos planes? ¿Y qué pueden hacer el discípulo individual, el iniciado y el discípulo mundial, frente al dilema de la humanidad? Estas preguntas son normales e inteligentes y pueden ser contestadas parcial, aunque no plenamente, debido a 3 razones. 1. El resultado del verdadero conflicto culminante, depende de la humanidad misma. Se requiere un esfuerzo mayor, particularmente en América, un esfuerzo para ver con claridad las cosas, comprender las causas de esta guerra y la determinación de dar esos pasos, mediante la propaganda y la discusión que aclararán las mentes de las masas. Aquí no puedo entrar en las causas legendarias, solo queda tiempo para enumerar algunas de ellas. A universales y antiguos: egoísmo, materialismo, agresión y orgullos nacionales. Todas las naciones han sido culpables de estas faltas. B. El sentido de separatividad está simbolizado por el incidente fronterizo entre naciones como Rusia y Polonia. La necesidad de la humanidad y su bienestar general está ante todo. Las naciones y sus disputas efímeras son de interés secundario. C. La tendencia de siglos atrás, entre los pueblos germanos por dominar, apoderarse de lo que no les pertenece, considerarse únicos, superiores y como que personifican a una superraza, más la determinación fija, en favor de sus propios intereses, de precipitar a otras naciones y razas a la guerra. Hoy han logrado provocar una guerra planetaria. 2. Existen factores en esta batalla entre el mal y el bien que son tan profundamente esotéricos y se hallan ocultos a la comprensión del ser humano más avanzado, que es inútil extenderme sobre su existencia. Conciernen a la capacidad mental, o al principio mental de reaccionar a la verdad o a la mentira, estando oculto el misterio de esta reacción en el proceso evolutivo mismo. Puede llegarse a un punto del desarrollo humano donde es imposible ser engañado y normal pensar con claridad. La potencia del espejismo, que aprisiona a tanta gente, está relacionada con este enigma. El espejismo no aferra a quienes no están mental y emocionalmente desarrollados, porque son realistas natos y ven la vida en sus delineamientos puros, aunque no con exactitud. Los que están muy evolucionados no están sujetos al espejismo, porque piensan en forma realista, pero con verdadera percepción mental y no instintivamente. El hombre que piensa cuando está en proceso de entrenamiento pero que se halla mayormente regido por sus emociones está excesivamente expuesto a caer en el espejismo, y muy a menudo en el así llamado espejismo de la actitud amorosa sentimental. Estos hombres comprenden que el amor es un proceso para determinar la acción sobre la base del culminante bien del individuo o del grupo, y que las reacciones inmediatas de la personalidad son secundarias. A la jerarquía le concierne en este conflicto el resultado final, el futuro bienestar y el máximo bienestar de la humanidad, pero no el inmediato sufrimiento y el dolor de las personalidades involucradas. Son duras estas palabras. Una minúscula réplica de esta actitud correcta puede encontrarse en la influencia, palabras y acciones de esos progenitores inteligentes y guías de la juventud, de amplia visión, que ven la necesidad de disciplinar a sus hijos para que en el futuro se orienten correctamente y vivan debidamente. La incomodidad momentánea de la disciplina y la rebelión de los niños, no condiciona de ninguna manera a esos padres. Miran hacia allá adelante. 3. El conflicto que envuelve actualmente a la humanidad, tiene su origen no solo en la debilidad y el egoísmo humano, sino en la situación que existe desde edades entre la Gran Logia Blanca de Maestros y la Logia de Adeptos Negros. Comenzó en tiempos atlantes y ahora debe librarse hasta el fin. Los detalles de esta lucha, entrada en niveles mentales, no les concierne a ustedes, excepto en lo que reaccionen, con el resto del género humano, a la mentira o a la verdad. 2 corrientes de energía mental o de ideas dirigidas por el pensamiento, hacen en este momento un poderoso impacto sobre la conciencia humana. Una está personificada en la propaganda falsa que emana de las potencias del eje y afecta poderosamente no solo a sus propios pueblos sino a los políticos egoístas, al intolerante, a las personas racialmente condicionadas y a los bien intencionados apaciguadores y pacifistas,
pero miopes. La obra está personificada por el idealismo, el humanitarismo y la clara presentación de la situación efectiva, que caracterizan a las mejores mentes en cada nación y condicionan al pensamiento de los guías de las naciones aliadas. Esta corriente ha condicionado, por ejemplo, la actitud y ha hecho cambiar la orientación de AURS, llevándola a colaborar y desechar algunas de sus ideas separatistas. El conductor del conflicto contra el mal en lugares elevados, es el Cristo, el guía de la jerarquía. ¿Qué actitud adopta el Cristo en este momento? Con toda reverencia y como uno de sus más humildes amigos y trabajadores personales, me permito decir algo sobre su posición a medida que él se acerca al gran acontecimiento en el mes de mayo de este año. Sabe que es comandante espiritual interno de los ejércitos del Señor. Suya es la responsabilidad de despertar las almas de los hombres a la oportunidad que se les presenta y la necesidad de poner fin a este antiguo conflicto entre los señores del mal y los mensajeros de la luz. Suyo fue el problema de enseñar a la humanidad que es necesario dar los pasos esenciales para demostrar verdadero amor y proporcionar el objetivo y la oportunidad de una civilización en la cual el amor, la hermandad y las rectas relaciones humanas, sean factores regentes. Cristo dijo, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, no he venido a traer la paz, sino una espada. La espada del espíritu la maneja la jerarquía y, por medio de ella, el mal cósmico se detiene. La espada del discernimiento es manejada por iniciados y discípulos del mundo, y por medio de ella la diferencia entre el bien y el mal, con la consiguiente presentación de la libre elección entre ambos, ha sido expuesta ante la humanidad, evidenciándose las líneas de demarcación con toda claridad en esta guerra mundial. Ha sido a esperanza del Cristo y el anhelo de todos los maestros, que los hombres vieran con claridad e hicieran una libre y correcta elección de manera de producir sin estado bélico en el plano físico los cambios necesarios y terminar con las condiciones erróneas. Pero el conflicto descendió al plano físico y la espada de la guerra material, hablando simbólicamente, la empuñó la humanidad. Recuerden, particularmente los disconformes por el conflicto físico, debido a sus inclinaciones pacifistas, que, en Occidente, Alemania fue la primera en empuñar la espada, marchando sobre Polonia y llevando angustia, devastación y crueldad a una nación más pequeña y muy débil, obligando así a Francia y a Gran Bretaña a cumplir sus compromisos con esa pequeña nación y a declarar la guerra al agresor. Fue Japón que llevó la guerra al hemisferio oriental. Las fuerzas de Alus no tenían otra alternativa que luchar en defensa de la libertad. Antes de la guerra, la jerarquía hizo lo que pudo para cambiar la tendencia de la vida y el pensar humanos, despertando las conciencias de los inteligentes, estimulando la actividad de los humanitarios e impresionando las mentes de sus discípulos, a fin de despertar la buena voluntad, el deseo impulsor de establecer rectas relaciones humanas y condiciones pacíficas. Pero el movimiento no fue suficientemente fuerte, la espada apareció sobre la tierra y el género humano fue sumido en la guerra. Desde entonces el trabajo de impresionar las mentes de los discípulos del mundo y de aquellos a quienes pueden influir, ha sido aclarar las cuestiones, presentar nítidamente eso por lo cual luchamos, y despertar a los hombres y mujeres para emprender una acción que, de una vez por todas, termine con la posibilidad de un cataclismo similar. Las actividades de nuestro Maestro, el Cristo, son de 3 categorías. 1. Robustecer la voluntad para luchar en bien de los asuntos espirituales y las grandes metas humanitarias de la jerarquía. 2. Impresionar las mentes de los diplomáticos, pensadores y quienes aman a la humanidad, para que desarrollen ciertos planes de posguerra que cambiarán completamente nuestra civilización actual y crearán la nueva. 3. Despertar las mentes de las masas y dirigirlas cada cual en su propio lugar y a su manera hacia una expresión más religiosa. El crecimiento del deseo y la aspiración espirituales es hoy muy notable, si solo pudieran ver los indicios como los vemos los que trabajamos en el aspecto interno. Nuestro Maestro, el Cristo, lleva a cabo también en este momento 3 actividades principales. Puedo explicarlas brevemente, pero solo los discípulos del mundo captarán las verdaderas implicancias. Primero, se ocupa del proceso de desviar la energía de la biovoluntad, que emana de Sambhaya, de tal manera que no sea captado y mal aplicada por las potencias del eje, a fin de robustecer a sus pueblos y presentar una oposición a las fuerzas de la luz. Debe ser recanalizada y usada para robustecer el propósito de las naciones aliadas de llevar a guerra a un fin victorioso y triunfal,
aumentar la voluntad de unidad de todos los pueblos aliados y afirmar la intención, de los planificadores de posguerra, de que la libertad, las facilidades educativas, la verdad y el correcto vivir, debe ser el destino de la futura generación. Esto requiere de parte del Cristo una concentración, para la cual no tenemos la palabra equivalente, y un esfuerzo monádico puramente espiritual, del cual no tenemos la menor idea. Segundo, él actúa dentro de los límites de la jerarquía misma, preparando a sus discípulos, los maestros, para ciertos grandes acontecimientos de posguerra. ¿Por qué la guerra terminará? El restablecimiento de los misterios, la iniciación de esos discípulos que permanecieron firmes y libres de temor durante la guerra, la ampliación de sus ashramas, debido al desarrollo casi imprevisto del sentido espiritual, entre los aspirantes del mundo que normalmente no hubieran sido discípulos durante esta encarnación, y también la exteriorización de sus ashramas, durante los próximos 100 años, preparatorios para la reaparición de la jerarquía en la Tierra, son algunas de sus responsabilidades jerárquicas actuales, las cuales involucran un enorme desgaste de fuerza, de energía de segundo rayo, así como su primera actividad exige un desgaste poco común de poder de primer rayo, algo que aún él, en su elevado lugar, está aprendiendo a manipular ahora, como discípulo consagrado de Sanat Kumara. Su tercera actividad es un esfuerzo por contrarrestar el creciente odio en el mundo, fortalecer la tendencia hacia la unidad y mostrar a las personas de todas partes, el peligro de la separatividad. Un creciente y, desde el punto de vista mundano, razonable odio hacia los pueblos alemán y japonés, va surgiendo constantemente. Ellos mismos se han atraído ese odio. El odio carece siempre de discernimiento. La gran ley de retribución espiritual exige que se haga justicia, pero el odio cerrará los ojos de la justicia. La ley debe ser aplicada y el mundo verá la expresión de la misma ley, enunciada en las palabras, lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero la ley materialista del odio y la separación, debe ser anulada y neutralizada. El problema que el Cristo enfrenta es casi desde el ángulo humano insoluble. Necesitará el esfuerzo unido de todos los hombres de buena voluntad para detener la ascendente oleada de odio, cuyas compuertas fueron abiertas por Alemania cuando comenzó a atacar a los judíos, ahora está en peligro de ahogarse en las aguas que ha liberado. Hay también una ascendente tendencia hacia la separatividad, entre algunas naciones aliadas, que Cristo tiene que encarar. Varias de ellas son hogares divididos, por ejemplo, Polonia, Francia y Yugoslavia y Grecia. ¿Cómo reconciliar sus diferencias? Debe contrarrestarse el odio de quienes han sufrido a manos de las potencias del eje, o como resultado de las condiciones bélicas. ¿Cómo se realizará esto? Con estos problemas debe bregar Cristo, trabajar por intermedio de sus discípulos, porque deben ser entrenados y también estimular los corazones de las personas inteligentes y humanitarias de todas partes. Cristo debe verter la energía dadora de vida, proporcionada por la vida crística, en amplia escala en todo el mundo y hacerlo en medio de esas condiciones en las cuales la receptividad y sensibilidad humanas están en su punto más bajo, debido al aturdimiento producido por el intenso sufrimiento. Él permanece en su lugar inconmovible, sin temor, con clara percepción de la verdad y una visión espiritual de la verdadera situación. En colaboración con su gran hermano, el Buda, se está preparando para dar el paso siguiente. Hoy, la jerarquía enfrenta una actividad culminante. Desde la luna llena de Tauro de 1944, hasta la luna llena de Tauro de 1945, los miembros de la jerarquía harán un máximo esfuerzo conjunto para cerrar la puerta a las fuerzas del mal, dirigir la energía de Sambhaya, liberada hoy sobre el mundo, a fin de que su aspecto destructivo sea transmutado o dirigido hacia el estímulo que traerá por resultado la reconstrucción del mundo. Esto afectará no solo a los miembros de la jerarquía, sino a todos aquellos que en la Tierra responden a la impresión jerárquica. Tengan presente el siguiente enunciado. El trabajo enfocado y concentrado de la jerarquía en el momento de la luna llena de Tauro de 1944, consiste por su esfuerzo conjunto, su pensamiento combinado y su iluminado poder de la voluntad, bajo la guía entrenada del Buda y del Cristo en retirar la energía separatista y agresiva de la voluntad, distorsión de la energía de primer rayo, de las fuerzas del mal y canalizarla nuevamente, por medio de la jerarquía, entonces se demostrará como voluntad al bien y se expresará a través de los
Hombres de buena voluntad en la tierra. Esto requiere un gran acto de absorción por la jerarquía. El Buda iniciará el proceso en el momento de su aparición, empleando un gran mantra de primer rayo, que será únicamente recitado por alguno de sus iniciados que colaboran con el Señor del mundo. Por su intermedio él desviará la fuerza de Sambhaya, que los adeptos de la Logia Negra liberaron en las naciones del Eje. Esto fue posible por ser receptivas a la voluntad al poder. Él la acorralará, si puedo emplear un término tan familiar e inapropiado, y la pondrá a disposición del Cristo. La recepción y la aceptación de esta energía de primer rayo exigirá un tremendo esfuerzo por parte del Cristo, el custodio de la energía de segundo rayo de amor-sabiduría. Para esta recepción él ha comenzado a prepararse en el momento de la luna llena de abril, Pascua. En otra parte he dicho que este impacto directo de la energía de Sambhaya sobre la humanidad acontece muy raras veces. Ha sido liberada únicamente 3 veces durante toda la historia del reino humano. En otros momentos hace impacto directamente sobre la jerarquía, entonces es transmutada o aminorada para que la humanidad pueda resistirla. Fue dirigida 3 veces sin impedimento y sin ser transmutada hacia la humanidad. Uno en el momento de la individualización del hombre animal, cuando se implantó el principio de la mente. Esta fue la hora del nacimiento del alma humana. 2 en los días atlantes, cuando el poder de la Logia Negra era tan grande que la jerarquía intentaba la derrota y la destrucción del alma humana. Interfirió Sambhaya y el mundo de aquel entonces fue destruido. Este periodo es reconocido en la historia moderna como el Gran Diluvio. 3 Una vez más, los poderes de la oscuridad tratan hoy de destruir a la humanidad y a los valores espirituales. El poder de Sambhaya fue liberado, destruyendo las viejas formas políticas, sociales y religiosas, pero, al mismo tiempo, las fuerzas del mal se posesionaron de este poder para destruir las almas de los hombres, y precipitar la guerra y devastar las ciudades, y todos nuestros centros de civilización y cultura. La primera fase o forma de destrucción fue dirigida por los discípulos, los aspirantes y las personas del mundo que piensan con claridad, lo cual fue necesario y muy bueno. Las antiguas formas sociales, políticas y religiosas, atolondraron el alma humana y obstaculizaron todo progreso. La segunda fase o forma de destrucción, fue dirigida por el mal y enfocada por intermedio de esas naciones que habían sucumbido al espejismo de la superioridad, a la tentación de la agresión material y a los intolerantes odios raciales, complementados por la crueldad y la barbarie. Ha llegado el momento en que esta energía divina debe expresarse a sí misma por medio del segundo aspecto de la voluntad al bien, y no por medio del primer aspecto, la voluntad al poder. Debe demostrarse al género humano que no está aún preparado para el poder, debido a que la voluntad al bien no es adecuadamente fuerte para equilibrar este primer aspecto de la voluntad. Tal es la tarea del Cristo y del Buda en el momento de la luna llena de Tauro, canalizar y redirigir la fuerza de Sambhaya. Si pueden hacerlo, el resultado será una nueva comprensión y realización de la voluntad al bien, por el nuevo grupo de servidores del mundo, bajo la guía receptiva de los discípulos del mundo y la actividad de los hombres y mujeres de buena voluntad. Por lo tanto, tengan esto claramente presente, de manera que su colaboración pueda ser inteligente y correctamente dirigida. Primero, en el momento de la luna llena de Tauro, el Buda pronunciará un gran mantra y se transformará en agente Ebsevent de la fuerza de primer rayo. Empleará el poder magnético del segundo rayo para atraer esta fuerza hacia sí y mantenerla firme, antes de redirigirla. Entonces el Cristo en nombre de la jerarquía se transformará en agente receptor de esta potente energía, y los 7 grupos de maestros que trabajan con los reinos humano y subhumano se convertirán, en respuesta a su demanda, en agentes rectores, para la séptuple expresión de esta fuerza. Segundo, en el momento de la luna llena de Géminis, la jerarquía, bajo la guía del Cristo, liberará sobre la humanidad la voluntad al bien, produciendo 7 grandes resultados, de acuerdo a los 7 subrayos del primer rayo de voluntad o poder. 1. Se otorgará poder a los discípulos del mundo y a los iniciados que hay entre los hombres, de manera que puedan dirigir eficiente y sabiamente el proceso de reconstrucción venidero. 2. La voluntad de amar, estimulará a los hombres de buena voluntad de todas partes, para que el odio sea gradualmente superado y los hombres traten de vivir juntos cooperativamente. Esto tomará algún tiempo, pero el anhelo interno está allí y es factible de ser estimulado.
3. La voluntad de actuar conducirá a las personas inteligentes de todo el mundo a la inauguración de esas actividades que sentarán la base para un mundo nuevo, mejor y más feliz. 4. La voluntad de colaborar aumentará también firmemente. Los hombres desearán y exigirán rectas relaciones humanas obteniendo un resultado más general que el producido por la actividad de los primeros 3 aspectos de este rayo, como resultado natural de esta actividad. 5. La voluntad de saber y pensar correcta y creadoramente se convertirá en la característica sobresaliente de las masas. El conocimiento es el primer paso hacia la sabiduría. 6. La voluntad de persistir, un aspecto de la devoción y del idealismo, llegará a ser una característica humana la sublimación del instinto básico de autoconservación. Esto conducirá a creer persistentemente en los ideales presentados por la jerarquía y a demostrar la inmortalidad. 7. La voluntad de organizar acrecentará el proceso de construcción que será llevado a cabo bajo la directa inspiración de la jerarquía. El medio será la potencia de la voluntad al bien del nuevo grupo de servidores del mundo y la buena voluntad responsiva de la humanidad. En simples términos expresé los resultados de la determinación planeada de los 2 grandes señores que deben tomar forma y surgir en el momento de las lunas llenas de mayo y junio, Tauro y Géminis. Llevará años demostrar lo que lograrán realizar, pero el fin es inevitable, una vez lograda la correcta dirección de la voluntad al bien. Sin embargo, esta demostración depende de 2 cosas. Del trabajo enfocado del Cristo y de la jerarquía durante el año venidero, hasta mayo de 1945. Del pensamiento reflexivo y el planeamiento cuidadoso del nuevo grupo de servidores del mundo, durante el mismo periodo. No será posible una gran actividad externa en escala planetaria hasta el año 1945, pero mucho puede hacerse entonces si las exigencias jerárquicas son satisfechas. Un año de preparación para la tremenda tarea de complementar la voluntad al bien y producir una mejor civilización y modo de vida, es realmente poco. El Cristo ha entrado en su retiro por un mes y los maestros pueden llegar a él hasta el 5 de mayo. Se halla en estrecha consulta con el Buda y el Señor del mundo. Este gran triángulo de potestades, el Señor de voluntad o poder, el Señor de sabiduría y el Señor de amor, está hoy intensamente ocupado en la tarea de poner fin a la guerra y, por lo tanto, neutralizar el aspecto destructor de primer rayo. Esto lo harán complementando la voluntad al bien por medio de la sabiduría, de la cual el Buda es el custodio experimentado, y desarrollando también esos planes por los cuales el Cristo por medio de la jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo puede crear esa comprensión amorosa, esotéricamente entendida, lo cual muy poco se asemeja a lo que se comprende generalmente por esas palabras, en los corazones de los hombres. Cuando este triángulo de energías haya sincronizado sus esfuerzos, entonces en la luna llena de mayo, Tauro, puede comenzar la gran tarea de conducir a la humanidad a la luz de un nuevo día. Mientras tanto, los maestros y sus ashramas se preparan también para complementar estos planes y se esfuerzan para inspirar a sus discípulos con los mismos objetivos y visión, de modo de poder estar ellos también preparados para desempeñar la parte que les corresponde. Tal es, hermanos míos, la situación respecto a la posición de la humanidad, a las intenciones y al trabajo de la jerarquía. ¿Cuál es el trabajo que pueden y deben realizar ustedes? Durante años he indicado ciertas líneas de actividad que nosotros, los instructores y guías del aspecto interno de la vida, quisiéramos que siguieran todos los aspirantes y discípulos. Los planes por mí delineados durante los últimos 10 años, forman definidamente parte del programa jerárquico y están siendo presentados en forma específica por los otros maestros. Poco puedo agregar. En este momento, nada puedo decirles que ya no lo sepan. Es necesario que les pida trabajar individualmente y en el lugar en que se encuentren, para la unidad nacional y mundial. Debo rogarles que hagan lo que puedan para eliminar las divisiones, a fin de hacer efectiva esa integridad básica que debería unir las 3 potencias mundiales principales, por intermedio de las cuales la jerarquía trata de trabajar. Necesito advertirles sobre la urgencia de contrarrestar el odio, con la justicia, la comprensión y la misericordia. Debo seguir explicando la necesidad del completo triunfo de las fuerzas de la luz, del progreso triunfante de los ejércitos de las naciones aliadas y de que se obtenga ese triunfo ante todo en los niveles espirituales y luego por el sentido común y la constancia en el plano físico de la vida, así como también en el intermedio mundo mental.
Es necesario pedir que controlen las emociones para bien general y consagren el tiempo, la energía y el dinero, a la enorme tarea de salvar a la humanidad. No me extenderé sobre estos puntos. Aquí nada se gana con la repetición, excepto acrecentar la carga de la responsabilidad que puedan asumir para su eterna felicidad, o desecharla para su vergüenza y eventual reacción kármica. Solo diré, despréndanse del egoísmo, provincialismo y cursilería. Piensen en términos de una humanidad. Que sus vidas cuenten en la escala del servicio útil y necesario. Eviten decir y pensar esas cosas que constituyen una crítica para los pueblos y las naciones aliadas. Vean con claridad los problemas de este conflicto y no dejen que ningún sentimiento falso o iluso los haga flaquear respecto a las potencias del eje, en este momento crítico y excepcional. La forma o formas de su tiranía deben ser quebrantadas, y pagar el precio debido, justo y discriminante, a un mundo ultrajado. Pero las almas que complementaron esa tiranía mediante un estricto juicio y una correcta orientación espiritual, deben ser inducidas nuevamente a caminar en la luz. Los niños de las naciones del eje no deben ser condenados por la maldad o la debilidad de sus padres, tendrán que ser educados con métodos nuevos y mejores, y amados para que comprendan correctamente sus relaciones. Durante 2 generaciones completas debe haber una paz inquebrantable, porque detrás de ella y protegiéndola, permanecerán los ejércitos del Señor. Al término de ese lapso, si el trabajo educativo ha sido adecuado, sensato, inteligente y sólido, los ejércitos podrán descansar de su trabajo y las espadas convertirse en arados. Si este programa de supervisión, educación y dirección espiritual no se llevara a cabo, la guerra que entonces tendrá lugar, eliminará a la humanidad como sucedió antes, en la historia humana. Cabe recordar aquí una parábola que relató el Cristo hace siglos, con amplia visión y como una advertencia, relacionada con el hombre que limpió su casa, echando a los demonios y una vez barrida y limpia quedó vacía, como símbolo de una oportunidad no aprovechada y de una responsabilidad ignorada. Luego, según lo expresó el Señor de la Luz, la situación de ese hombre fue peor que antes. El barrido y la limpieza ha continuado durante 5 largos años, y se están dando los últimos pasos de este proceso destructor, pero depurador. Y después, ¿qué, hermanos míos? Durante años he expuesto lo que queremos que ustedes hagan. Acudir en ayuda del nuevo grupo de servidores del mundo, que se ve apremiado en esta hora de lucha. Difundir la buena voluntad a toda la humanidad y aprender constantemente a pensar en términos de esa totalidad. Apoyar esas actividades que benefician a la totalidad y no favorecen a una nación en particular, aunque sea la propia. Trabajar hoy por la victoria y la aniquilación del mal. Trabajar mañana por la justicia y el restablecimiento de la seguridad. Allí donde existe seguridad, reajuste, extinción de los líderes agresores, protección y restablecimiento del débil y el oprimido, más las correctas condiciones de vida y una sabia educación para la juventud del mundo, solo entonces habrá paz, pero no antes. Que desaparezca el sopor de las bellas charlas sobre la paz y que los sanos métodos de establecer la buena voluntad y las rectas relaciones humanas, precedan a las tratativas de paz. El mundo habló tanto de la paz durante la primera fase de esta guerra mundial, que se sumergió en un estado de soñolienta rapsodia idealista. Esto no debe volver a suceder, y el inteligente humanitario tiene el deber de impedirlo. Hago un último llamado para que realicen el trabajo que debe hacerse durante los próximos 12 meses, y luego continúen durante los años siguientes. Permanezcan con atención fija, complementando el intento masivo de los irreflexivos, los aterrorizados, los angustiados y los débiles. Colaboren con el nuevo grupo de servidores del mundo de todos los países. Que las lunas llenas de Tauro y de Géminis, constituyan puntos elevados de realización espiritual, que pueden condicionar y condicionarán su vida y servicio diario, durante el próximo año. Que nada los detenga. Nada hará que el Cristo se desvíe de su propósito planificado, si el propósito del alma de ustedes coincide con el de él, vayan hacia un campo más amplio de servicio. Si no responden a la necesidad del mundo ni al llamado a servir, entonces deben precaverse y tratar de obtener una medida más profunda de contacto con el alma y de relación espiritual. Cada palabra hablada o escrita por un aspirante o discípulo, en este momento, tiene un poder definido para bien o para mal. ¿Saben algo respecto al nuevo grupo de servidores del mundo?
Se les explicó el trabajo de los hombres y mujeres de buena voluntad. Se les pidió con toda claridad formar triángulos de luz y de buena voluntad. Es muy evidente la necesidad de un claro pensar. La jerarquía pide que la ayuden y apoyen en la palestra de los asuntos mundiales. Yo mismo les expuse mis planes. Deben llevar a cabo el programa si así lo deciden. Les impartí enseñanza durante un cuarto de siglo, desde 1919. Ahora, les pido que colaboren con mutua responsabilidad a ayudar a la humanidad. Que aquel a quien todos nosotros amamos y servimos, el Maestro de Maestros, el inmortal amigo del género humano, arroje su luz sobre vuestro camino y evoque vuestra confianza, comprensión y ayuda, en su tarea que culmina este año de conducir a la humanidad a la luz de un nuevo día.